¿Cómo afecta el tabaco a nuestros perros? Cuidemos a nuestros fieles amigos. Hola a todos, amantes de los perros y defensores de la salud canina. Soy Iván Alexander y hoy vamos a sumergirnos en un tema de suma importancia: ¿cómo afecta el tabaco a nuestros perros? Prepárate para aprender cómo el humo del tabaco puede influir en la salud de nuestros amigos peludos y por qué es esencial protegerlos de este riesgo. Comencemos. El poder de la nariz canina. Antes de adentrarnos en los detalles, es crucial entender que los perros tienen una nariz asombrosa. Su sentido del olfato es mucho más potente que el nuestro. Imagina poder oler cosas que ni siquiera puedes ver. Los perros pueden hacerlo. Esto significa que pueden detectar olores que nosotros ni siquiera notamos. ¿Qué es el tabaco y cómo se relaciona con los perros? Primero, hablemos de lo que es el tabaco. El tabaco es esa cosita que algunos humanos fuman en forma de cigarrillos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestros perros? Resulta que más de lo que crees. Cuando fumamos cerca de nuestros perros, están expuestos al humo del tabaco y eso puede ser un problema grave. El problema del humo de segunda mano. El humo que se libera cuando alguien fuma se llama humo de segunda mano. Este humo contiene sustancias químicas peligrosas, como el monóxido de carbono, el alquitrán y la nicotina. No solo es perjudicial para los humanos, sino que también puede dañar a nuestros queridos amigos de cuatro patas. Los riesgos para la salud de nuestros perros. 1. Problemas respiratorios. El humo de segunda mano puede irritar los pulmones de nuestros perros, lo que puede llevar a problemas respiratorios como la bronquitis crónica y el asma. 2. Enfermedades cardíacas. Los químicos del humo pueden afectar el sistema cardiovascular de tu mascota, aumentando su riesgo de enfermedades cardíacas. 3. Mayor riesgo de cáncer. Quizás lo más alarmante es que se ha relacionado la exposición al humo de tabaco con un mayor riesgo de cáncer en perros. Pueden desarrollar cáncer de pulmón y de boca debido a la exposición constante al humo. Señales de peligro. ¿Cómo saber si tu perro está en riesgo? Es importante estar atentos a las señales de que tu perro está siendo afectado por el humo del tabaco. Algunos signos incluyen: tos persistente. Si notas que tu perro tose con frecuencia, especialmente después de estar cerca de áreas donde se fuma, podría ser un indicador de problemas respiratorios. Dificultad para respirar. La dificultad para respirar es un síntoma grave que debe ser abordado de inmediato por un veterinario. Letargo. Si tu perro parece más cansado o apático de lo normal, esto podría ser una señal de malestar. Aumento de la producción de moco. Si observas que tu perro tiene más moco nasal de lo habitual, esto podría ser una señal de irritación en las vías respiratorias. ¿Cómo proteger a tu perro del tabaco? La buena noticia es que puedes tomar medidas para mantener a tu perro a salvo del humo de tabaco. Aquí tienes algunos consejos prácticos. 1. No fumes cerca de tu perro. La forma más efectiva de proteger a tu mascota es no fumar cerca de ella. Evita fumar en interiores y asegúrate de que haya un área libre de humo para tu peludo amigo. 2. Fuma al aire libre. Si eres fumador, opta por fumar al aire libre, lejos de tu perro y otras mascotas. Esto reducirá en gran medida su exposición al humo. 3. Lávate las manos. Después de fumar, asegúrate de lavarte bien las manos antes de tocar a tu perro. Esto ayudará a evitar que las sustancias químicas del tabaco se transfieran a su piel y pelaje. Conclusión. En resumen, el tabaco puede tener un impacto significativo en la salud de nuestros perros debido a su increíble sentido del olfato y a los químicos tóxicos presentes en el humo de segunda mano. Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros fieles amigos y protegerlos de este riesgo. Si eres un amante de los perros y fumas, considera seriamente cambiar tus hábitos para garantizar una vida larga y saludable para tu compañero peludo. Tu perro te lo agradecerá.